¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Alejandro Pinedo Velarde. Soy estudiante de la Escuela Superior de Música, perteneciente a la Universidad Juárez del Estado de Durango. Esta es una tarea para la materia de apreciación musical y es la actividad número 3.3, que habla sobre el tema de los instrumentos de viento y sus diferentes tipos de clasificación. Ahora, como breve introducción a la historia de estos instrumentos, se tiene que el origen de estos instrumentos tiende a ser, por ejemplo, a los cuernos de animales, a las caracolas o al diferente sonido producido por el viento en diferentes objetos de la naturaleza. Muchos de los instrumentos de viento tienden a haber sido descubiertos gracias a los sonidos de estos mismos. Al momento, por ejemplo, de que al cazar un animal y le quitaran el cuerno de soplaran a este cuerno y hicieran un tipo de sonido. Entonces poco a poco se fue desarrollando este tipo de instrumentos a base de estas experiencias de los humanos. Y bien, si nos ponemos a hablar sobre los instrumentos de viento de madera y de metal, también tenemos que saber qué es un instrumento de viento en sí. Tenemos en sí que los instrumentos de viento son un tipo de instrumento aerófono, o sea, que es una familia de instrumentos musicales que producen un sonido por la vibración de la masa de aire en su interior, sin necesidad de cuerdas o membranas, ya que esto solo requiere la vibración del aire. Es importante recalcar en este punto que aquí es donde se diferencian los instrumentos de madera con los de metal, ya que en los instrumentos de metal los instrumentistas tienen que provocar la vibración de los labios para producir un sonido en los instrumentos de aerófonos de metal, mientras que en los de madera no. Estos solamente se soplan, ya que adentro de estos vibra el aire produciendo el sonido. Ahora bien, comenzando con los instrumentos de metal y hablando de ciertas características que tienen, comenzamos que son mayormente compuestos por un tubo de metal, generalmente hecho de latón, que puede ser doblado o recto. Tienen una boquilla y una campana en el extremo de la boquilla, o sea, de un punto contra el otro. La mayoría de estos instrumentos fueron tomados directamente de sus antecesores naturales, antiguos, como lo pueden ser las caracolas, las ramas huecas o cuernos de animal. Ahora, también existen diferentes tipos, existen dos tipos de instrumentos de metal, o más bien grupos, que son los de tipo de taladro cónico y los de taladro cilíndrico. Los instrumentos de tipo taladro cónico son los que tienden a irse en su forma o cuerpo de un punto a otro en forma de cono, ¿no? Como lo pueden ser la trompa, la tuba, el clarín o el fliscorno. En cambio, en el taladro cilíndrico, en el grupo de taladros cilíndricos, tienden a ser de un tipo, el cuerpo, de forma cilíndrica sin llegar a un extremo de campana, o sea, no una campana en forma de cono, sino cilíndrica, y que dentro de este cuerpo existen las válvulas donde se acoplan a la forma cilíndrica de este instrumento. Ahora, un ejemplo de instrumento de este tipo cilíndrico puede ser la trompeta o el trombón. Ahora, como se dijo antes, el funcionamiento para producir el sonido en estos instrumentos de metal, de viento, es gracias a la vibración de los labios del intérprete en la determinada o denominada boquilla de este instrumento, donde hace que parta una columna de aire y tú, al regularla con tus labios, provocan diferentes armónicos naturales, y al momento de manejar las válvulas o mecanismos de llaves que tienen estos instrumentos, puedas producir un tipo de nota o altura de nota. Ahora, también otra característica importante es que estos instrumentos de metal de viento suelen tener un tipo de timbre fuerte, brillante o con sonido metálico por el mismo material de estos instrumentos. Ahora, hablando sobre los instrumentos de viento de madera, tomando en cuenta sus características, estas serían, por ejemplo, que al momento de producir el sonido, es que la vibración del aire que produce el sonido se genera en el propio instrumento. ¿Y qué es lo
que no sucede con los instrumentos de metal, que el intérprete es el que tiene que producir la vibración de los labios para que haga este sonido. En cambio estos no, estos simplemente al soplarlos hacen que la vibración del aire produzca el sonido en sí. Ahora, hay que tener en cuenta que la longitud del tubo de los instrumentos de viento de madera determina la altura del sonido, y que también hay ciertos instrumentos que necesitan de una caña para que vibre como tal, que esto se les llama instrumentos de caña. Ahora, casi todos, o en su mayoría del tipo de instrumento de viento, tienen taladrados, agujeros en su cuerpo. Esto se debe a que al tener un flujo de aire continuo, no tú, sino el intérprete, tiende a poner los dedos en estos orificios para crear una altura mayor o menor, haciendo que así se produzcan las notas de sonido. Ahora, también puede haber otro tipo de mecanismos, ¿no? Que también pueden ser los denominados llaves, ¿no? Que tú al pulsar tal, por así decirlo, botón, entre comillas, se activa un mecanismo de llaves que abren y cierran estos flujos de aire o estos orificios, que algunos y otros instrumentos tienen almohadillas, como lo pueden ser en el saxofón. Ahora, una de las cosas muy características es el sonido de este tipo de instrumentos de madera, de viento, que suelen ser de un sonido suave, melodioso, un profundo, pero que también a su vez puede ser brillante o estridente, ¿no? Por así decirlo, muy acústico. Ahora, como se dijo antes, se pueden producir el sonido de estos instrumentos por medio de dos maneras, que es el soplar y utilizar los agujeros para producir diferentes notas, y está el de la manera de la caña, ¿no? Que se tiene que utilizar para soplar a través de esta caña y que haga esta vibración para producir el sonido característico que se tienen. Que por lo regular los instrumentos que son o que tienen este tipo de características son los oboes, los clarinetes, los fagots o los saxofones, anteriormente dicho.